Dios le bendiga, hermano. Un abrazo. Saludos desde Barranquilla, Colombia, para todos mis hermanos que se encuentran en el exterior. Hermana Graciela, hermana Adelina, el hermano Pocho, y el hermano Ricauter, José Trivier. Mis hermanos, un abrazo. Saludos, se les quiere mucho. Quiero darle una palabra de parte de Dios que está en el libro de Lucas, capítulo 8, donde habla de la parábola del sembrador, una palabra muy importante, una palabra en la cual debemos hacer memoria constantemente, debemos de estar siempre apercibidos, debemos estar siempre alerta a cualquier circunstancia que se nos puede presentar en nuestra actividad como creyentes. Y la palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 8, verso 4: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó, pero porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, haciendo por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. El Señor está dando una parábola, y la multitud que siempre está ahí presente, ellos están ahí percibidos, están atentos a lo que el Señor está hablando, pero no tienen el significado correcto de lo que Dios está dando. Y el Señor aquí mayormente nos habla. Y yo veo el verso 7 como parte de los espinos, o sea, una planta en la cual tiene espinas. Y es peligrosa, o sea, cualquier persona que pueda acercarse a un árbol o a una planta de espina, la tocamos y podemos ser pinchados, sacamos sangre, nos brota sangre. Y él habla de su misma palabra, que la palabra es sembrada, la palabra es introducida en nosotros. O sea, dice que la palabra cayó entre espinos, y los espinos nacieron junto con ella, la ahogaron. Aquí estamos en este tiempo, o no vamos a hablar solamente en este tiempo, hablamos también en el tiempo pasado. Habiendo el tiempo pasado, era un tiempo muchísimo más peligroso que este tiempo, donde había más persecución, donde los cristianos eran más devotos, donde los cristianos eran más sometidos, eran más entregados, pero siempre habían movimientos de los cuales ellos se sentían atraídos, y esos movimientos en los cuales se sentían atraídos impedían de que la palabra de Dios naciera, floreciera, fuera cultivada en los corazones de los creyentes. Y eso es lo que quiere decir los espinos. Es muy importante que entendamos. Quiere decir que los espinos da como interpretación los afanes, los deleites, todo lo que nos puede hacer alejar del camino de Dios. Impide, es un obstáculo, es un estorbo para que nosotros crezcamos. Y el Señor
nos ayuda con su interpretación. Y nos dice que en la misma parte del mismo capítulo 8, dice el verso 11, esta pues es la palabra, la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, nos hunde, nos sumergen los afanes, las preocupaciones, las ansiedades, todas esas cosas se reúnen y vienen con ímpetu contra la vida del creyente si no tenemos cultivada la promesa, los mensajes, las citas bíblicas en las cuales el Señor nos alienta para que tengamos valor, para que seamos temerarios al momento de caminar en medio de este mundo. La Biblia dice que el Señor tiene enemistad con este mundo. También dice en 1 de Juan que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. O sea, nuestra vista tiene que estar hacia arriba, no tiene que estar hacia abajo. ¿De qué manera? Colosenses habla que tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Pero mientras que nosotros tenemos una mano sostenida arriba, nosotros miramos y tiene un valor impresionante, un brillo impresionante, pero la otra mano la tenemos abajo. Y mientras estamos sostenidos aquí arriba, no soltamos de mirar abajo. Y si no soltamos de mirar abajo, entonces todo lo que está arriba pierde su brillo y pierde su valor. De esa forma, estamos expuestos. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 13, verso 11, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobre las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aquí Pablo está diciendo, está expresando que los creyentes que conocen la salvación, que conocen el tiempo de la venida del Señor, tienen que levantarse, tienen que reverdecer, tienen que crecer paulatinamente y constantemente por medio de la fe. Porque nosotros más que nadie sabemos que lo que está sucediendo es real y son tiempos proféticos. Y el Señor nos está alertando y nos está advirtiendo: ustedes conocen que mi venida está cerca, pero no están haciendo nada por eso. Se están quedando dormidos en medio de esto, en medio de toda esta situación peligrosísima en la cual estamos expuestos. Es más, en el mismo verso 12 dice que la noche está avanzando continuamente, rápidamente, avasalladamente, pero que la venida de Cristo está cerca, porque dice: y se acerca el día. Se dice que nos apartemos, que desechemos la sombra de las tinieblas y que permanezcamos vestidos con las armas de luz. Las armas de la luz son la oración, la palabra,
O sea, la palabra dice en Juan capítulo 1 que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Nosotros somos luz, porque la Biblia dice que somos la luz de este mundo, que somos cartas abiertas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué valor le estamos dando nosotros a las promesas que el Señor nos estaba advirtiendo? Porque Él sabe cuáles son las ovejas y cuáles son las cabras. Y hay una, y Él las discierne. Hay una diferencia entre oveja y cabra. El hecho de que yo sea cristiano no es el hecho que no pueda llegar a ser cabra. Si puede llegar a ser cabra, porque los afanes y los deleites y todo lo que se pueda presentar en este tiempo, la palabra puede ser ahogada, como leímos en Lucas capítulo 9. La palabra se ahoga y no llevamos ningún tipo de fruto. Pero el Señor nos enseña las cualidades que debemos de tener como creyentes. No podemos tener pasión por Dios si no tenemos pasión por su palabra y por sus promesas. Amén. Pedro también nos enseña en Primera de Pedro capítulo 4, el apóstol nos habla y de una manera, con una actitud sencilla, en la cual nosotros debemos de practicarlo. Y es un deber que debemos de practicar, porque el creyente no puede estar separado de la oración y de la palabra. No, porque estamos expuestos a las acechanzas del enemigo, y él anda como un rugiente buscando a quien devorar. Pero no el hecho de que él anda buscando a quien devorar y se lo va a comer así como si se estuviera comiendo una presa normal. No. Mira, tenemos que observar y que tenemos que detallar que cuando dice que el león que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, es por medio del engaño. Y hay un grupo, hay un sistema, hay una organización que él maneja en este tiempo, porque él es el príncipe de este mundo, en la cual él mayormente tiene influencia en los falsos profetas, en los falsos maestros. Y la Biblia dice que nos tenemos que guardar de los falsos maestros y de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, siendo lobos rapaces, y nos atrapan con sus engaños, con todo su astucia, y mayormente engañan a los ingenuos y a los que no están instruidos en la palabra de Dios. Pero Pedro nos dice, también nos alerta como nos alerta el apóstol Pablo. Y en 1 de Pedro capítulo 4 verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y vela en oración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo también nos enseña en Efesios capítulo 6 y nos dice, desde el verso 10, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Esta palabra resistir en el griego significa huponemo, y la palabra huponemo significa perseverar, resistir, soportar. Hay que tener presente esto, porque Mateo, en capítulo 24 de Mateo, dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y también el mismo Pedro también nos está enseñando y nos alerta para que nosotros también estemos presentes en eso. ¿Qué dice? Primera de Pedro, verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. O sea, si perseveramos en la fe, llegamos a la meta de nuestra salvación por medio
de cómo nosotros manejemos nuestras actitudes, nuestra personalidad y todo lo que nos rodea para salvación de nuestra alma. Pero es perseverando constantemente, y debemos también tener presente que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No dice que en ciertas cualidades de la vida nosotros debemos hacer esto, no, es en todo, de manera global, de manera general, debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No somos perfectos, no, vamos camino a una perfección, pero nosotros tenemos todas las herramientas y todos los recursos que el Señor nos está dando, porque Él está diciendo, y Pablo está incitando y dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. O sea, creíamos antes que la salvación estaba presente, pero ahora viene muchísimo más rápido, viene de una manera vertiginosa hacia nosotros, y no viene sola, viene acompañada con un combo de los falsos maestros, de los falsos profetas, que ellos vienen a venir a impedir, a hacer obstrucción para poder usurpar el lugar de la cual Dios ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos los quieren usurpar, no lo pueden usurpar, porque ya la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, consumado es, la obra se acabó. O sea, ellos no pueden hacer eso, no tienen ningún tipo de autoridad para poder violar, usurpar ese ese lugar. Entonces, hermano, esto es muy importante. Tenemos una responsabilidad impresionante. Tenemos una responsabilidad en la cual absolutamente nosotros los creyentes, tenemos mayor responsabilidad en este mundo que ustedes ni se imaginan, porque la Biblia es clara y nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, somos nosotros. Ahora viene la pregunta a los inconversos, a los que no conocen cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? El justo. La palabra justo en el diccionario de lengua española significa, dice, aquel que vive según la ley de Dios. Pero la Biblia también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Así lo dice primero de Juan capítulo 4, capítulo 5. Vamos a leerlo para reafirmar de qué manera lo está expresando en el capítulo 5. En el capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero la fe dice que gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en oración. También la palabra también dice en Lucas que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Si nosotros miramos para atrás, vamos a convertirnos en estatua de sal, como se convirtió la esposa de Lot. Dios los bendiga. Espero que la palabra de Dios sea de provecho, sea edificación para el cuerpo de Cristo, y que todos permanezcamos unidos como iglesia, porque la Biblia dice, y esto conocerán todos que soy mi discípulo, en el amor que se tengan los unos con nosotros. Dios les bendiga. Un abrazo.